Que el Señor les bendiga, que el Espíritu Santo nos ilumine para penetrar en la palabra de Dios. Hemos llegado al capítulo 4, al final del capítulo 4 del Evangelio de San Lucas. En este momento Jesús por primera vez se va a presentar en la sinagoga, que era como la iglesia de los judíos. Y dice, va lleno del Espíritu Santo. Acaba de ser bautizado, va lleno del Espíritu Santo. Dice aquí entonces San Lucas, Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había creado. En el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los presos, dar la vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban ahí seguían mirándole. Él comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de la belleza de su palabra. Se preguntaban, bueno, ¿no es este el hijo de José? Esta es la primera predicación de Jesús en Nazaret. Jesús acaba de ser llenado del Espíritu Santo. El Señor lo llevó primero a que fuera tentado por el diablo, expresamente para que fuera tentado por el diablo, seguramente para que aprendiéramos nosotros cómo derrotar al diablo. Jesús lo derrotó citándole la Escritura. Cada tentación que le citaba el diablo, él le echaba encima la Escritura, la espada del Espíritu Santo, como dice la carta a los Efesios. Ahora Jesús está en la sinagoga y lo primero que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Está tomando un texto del capítulo 61 del profeta Isaías. Toma ese texto para decir lo que va a hacer. El Espíritu está sobre mí, me ha ungido para traer la buena noticia a los pobres, para anunciar la libertad a los presos, dar la vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Entonces, en esa forma se presenta el Señor. Y toda la gente dice, qué bonito que predica ese. Pero ese es el hijo de José. Ya comienzan a rebajarlo. Ahora, todo va muy bien, pero de pronto viene algo que le va a causar problemas. Piense usted por qué le causó problemas. ¿Por qué le causó problemas? Dice Jesús, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempo del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Elías, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho, se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte, sobre el cual el pueblo estaba construido, para rogarle abajo desde ahí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Comenzó muy bien todos, qué bonito que habla. ¿Dónde estudió este? ¿Y por qué ahora se levantan y lo quieren matar? Los judíos odiaban a los paganos, y así en todo el sentido de la palabra. Y el Señor va a poner como ejemplo de fe a 2 paganos, a la viuda de Sarepta y a Naamán.
¿Y cómo va a ser que nos va a poder? Se levantaron, se les olvidó todo, tomaron a Jesús, lo llevaron a un despeñadero para matarlo, pero no había llegado la hora de Jesús, se les zafó y se les fue. Así es que este dato hay que saberlo, porque si no, ¿por qué lo van a echar ahorita? Si han dicho que tan bonito, es que puso como ejemplo de fe, favorecidos por Dios, a dos paganos. Ellos no podían tolerar eso, ¿cómo iba a ser eso? Ese fue el caso. Ahora, seguimos en el versículo 31. Un hombre que tiene un espíritu malo, el primer exorcismo que va a hacer Jesús aquí. Exorcismo es expulsar un espíritu malo de una persona con el poder de Jesús. Entonces, Jesús fue a Cafarnaúm, a un pueblo de Galilea, y en el día de reposo, ese día sábado, enseñaba a la gente. Y la gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque hablaba con plena autoridad. En la sinagoga había un hombre que tenía un demonio o espíritu impuro, el cual gritó con fuerza: déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos, yo te conozco, que eres el Santo de Dios. Jesús reprendió a aquel demonio diciéndole: cállate y deja a este hombre. Entonces el demonio arrojó al hombre al suelo delante de todos y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿qué palabras son estas? Este hombre da órdenes con plena autoridad y poder a los espíritus impuros y los hace salir. Y se hablaba de Jesús por todos los lugares de la región. O sea, el primer exorcismo que hace Jesús, va a la sinagoga, que era como la iglesia para ellos, y hay un hombre que tiene un mal espíritu. Al comenzar a hablar Jesús, este mal espíritu no se aguanta. Y dice: déjanos, en plural. Y entonces el espíritu: cállate, le dice, cállate. Y arrojó al demonio, arrojó al muchacho al suelo. Jesús hizo entonces su exorcismo, él con su propio poder. Nosotros ahora, tanto sacerdotes o laicos, expulsamos los espíritus malos, no en nuestro nombre, sino en nombre de Jesús, con el poder que Jesús nos dio a todos en su nombre. Ahora viene otro milagro. Jesús va a la casa de Pedro. Cuando uno va a Palestina y le muestran este lugar donde fue a predicar Jesús, ahí cerca está la casa de Pedro. Pues seguramente Jesús salió de ahí de la sinagoga y fue a que le dieran algún refrigerio en la casa de Pedro, y la suegra de Pedro estaba enferma. El Señor solo la tomó de la mano y la curó. Quiere decir esto que Pedro era casado. No se sabe si en ese tiempo vivía todavía su esposa, pero él había tenido esposa o tenía esposa. Seguimos entonces en el versículo 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diferentes enfermedades los llevaron a Jesús. Y Jesús sanó a todos, dice. De muchos enfermos también salieron demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Y esta es una cosa. Los apóstoles estaban comenzando con Jesús, no sabían propiamente quién era Jesús, y el diablo ya lo sabía. Por eso el diablo, en primer lugar, le dice: tú eres el Santo de Dios. Y aquí el demonio también grita: tú eres el Hijo de Dios. Los demonios sabían bien, los hombres todavía no. Jesús poco a poco se iba presentando, predicando, haciendo milagros. Así lo iban conociendo, pero estos ya conocían que Jesús era el Mesías. Y Jesús inmediatamente con una palabra los expulsaba. Entonces el exorcismo es eso: en nombre de Jesús expulsar al espíritu malo. Jesús lo expulsaba con su propio poder. Nosotros, sacerdotes y laicos, con el poder de Jesús, en nombre de Jesús, porque Él nos ha dado ese poder.
y nos ha enviado a expulsar espíritus malos. Al amanecer, Jesús salió fuera de la ciudad a un lugar solitario, pero la gente lo buscó y llegaron a donde estaba. Querían detenerlo para que no se fuera, pero Jesús les dijo: también tengo que anunciar las buenas noticias del reino de Dios a otros pueblos, porque para eso he sido enviado. Así es que el Señor de madrugada está rezando, se prepara, le dicen que se quede, pero no, tengo que ir a otro lugar. Y así llegamos al capítulo 5 del Evangelio de San Lucas. Aquí se nos va a hablar de un milagro de Jesús. Dice, había 2 barcas en la playa. Estaban vacías porque los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas, era la de Simón, la de Pedro, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde ella comenzó a enseñar. O sea, buscó la barca de Pedro como púlpito para predicar y la gente estaba sentada en la orilla. Y desde ahí les predicó. Y muy simbólico eso, Jesús predicando desde la barca de Pedro. Había otras barcas, pero él escogió la de Pedro. Ahora, una vez que termina de la predicación, le dice, lleva la barca a la parte honda, mar adentro, dice otra traducción. Y Pedro le va a decir, Señor, hemos estado pescando toda la noche, que es el momento adecuado. Nosotros entendemos de esto y no hemos podido pescar nada. Bueno, pero tú lo dices, lo vamos a hacer en tu nombre, dice una traducción. Y entonces los manda, voy a echar las redes. Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron, llenaron tanto las 2 barcas que les faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella pesca milagrosa. Jesús le va a decir, no tengas miedo, desde ahora vas a ser pescador de hombres. Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. O sea, Jesús está en su trabajo y Jesús le dice, mira, ¿me prestas tu barca para predicar? Y le presta la barca, predica desde la barca, le sirve de púlpito la barca y después le dice a Pedro, Pedro, ahora vamos a pescar, pero mar adentro. Señor, nosotros en esto entendemos bien. Ya pescamos toda la noche, no se puede, ahora por eso estamos aquí. Pero en tu nombre vamos a ir, Señor. Y vamos, y viene la pesca milagrosísima. Cuando Pedro vio eso, no era hora de pescar, se echó a los pies del Señor. El Señor le dijo, Pedro, desde ahora vas a ser pescador de hombres. ¿Qué significa? Toda la técnica que tú tienes para pescar es paciencia, perseverancia, fortaleza. Eso lo vas a emplear para pescar almas, pescador de hombres. Así es que después de este milagro, Pedro se confirma y sigue al Señor. Ahora el Señor va a hacer su primera sanación. Y va a ser la sanación de la peor enfermedad que había en aquel tiempo. Era un leproso. La lepra era algo horrible, iba destruyendo a la persona, se le caían las orejas, los párpados, la nariz, iba quedando como un monstruo. Pero lo peor era que era contagioso y no había vacuna ni nada. Y entonces ellos mismos, el que era leproso, él mismo escogía y se iba a las cuevas lejanas, porque si no contagiaba a toda su familia. No había hospitales ni nada, así es que el leproso era algo horrible. ¿Cómo hizo este leproso para acercarse? Seguramente pensó, ¿qué le digo? Le queda poco tiempo, poquitas palabras nada más. Y dice que cuando Jesús iba pasando,
se inclinó hasta el suelo y le gritó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y entonces Jesús no le tuvo miedo, dice, lo tocó. Tocar a un leproso era quedar contaminado, inmediatamente quedó contaminado. No podía entrar el que estaba contaminado en el templo. Jesús no tuvo miedo, le tocó y aquel quedó. Y le dijo: vete a presentar al sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote tenía la lista, llamémosla lista negra, de los que estaban con lepra y no podían estar en la ciudad. Cuando alguno, por algún milagro, quedaba sanado, entonces lo quitaban de la lista. Por eso lo manda al sacerdote. Ahora, en el versículo 17, siempre ahora del capítulo 5, nos hablan de un paralítico. Unos hombres tenían a su amigo paralítico, 4 hombres. Y entonces oyeron hablar de Jesús: llevémoslo a Jesús, está en esa casa. Llegan a esa casa y resulta que en esa casa todos se apretaron bien y no los dejaron pasar. No dijeron: pobrecito, pues dejen pasar a ese para nada. Cada uno pensaba en él mismo nada más. Y entonces, dice, se subieron al techo de la casa, hicieron ahí un boquete y por ahí lo descolgaron. Y cuando lo estaban bajando y lo pusieron frente a Jesús, el Señor lo ve y le dice: hijo, te voy a perdonar tus pecados. Y aquellos habrán perdonado. Nosotros no lo trajimos para que perdonara pecados, para que lo curara. Pero el Señor, antes de curarlo, le perdonó sus pecados. Y esto es muy importante. Cuando se busca la sanación, primero quitar un obstáculo. Era como que le dijera el Señor: hijo, ya sé que te traen para que te sane. Primero te tengo que sanar del alma, de los pecados. Es peor que la enfermedad que tienes. Entonces, lo primero. Ahora, cuando Jesús dijo: te voy a perdonar los pecados, los fariseos saltaron. ¿Cómo es eso? Está diciendo que perdona pecados. Solo Dios puede perdonar los pecados. Una gran verdad. Solo Dios puede perdonar los pecados. Pero Jesús era Dios. Y les estaba probando. Al mismo tiempo que puedo sanar, puedo perdonar los pecados. Soy Dios. Eso poco a poco iba calando en los apóstoles y en los discípulos. Este puede perdonar pecados. Puede sanar también. Señor más tarde les va a decir: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Entonces le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Les voy a demostrar que tengo poder para perdonar los pecados. Por eso van a ver este milagro. Vete a tu casa. Un paralítico. El Señor quería decirle: abran bien los ojos, yo puedo perdonar los pecados, es señal que soy Dios. Y a nosotros también nos está dando el Señor una muestra de que era Dios, y Él sabía que era Dios y lo demostraba con sus milagros. En el versículo 27, el Señor va a llamar al autor del Evangelio de San Mateo. Aquí lo llama Leví. Tenía 2 nombres, Mateo y Leví. Aquí lo llama Leví. Y nos cuenta cómo el Señor llamó a Mateo. Era cobrador de impuestos. Este era un oficio tremendo, ahí robaban mucho. Y entonces la gente los llamaba publicanos, no sé qué quería decir, pecadores públicos. Ya no tenían vergüenza, pecadores públicos. Entonces Leví era un pecador público. De cosas religiosas ni le pasaban por la mente. Y él estaba feliz con sus monedas, estafando a la gente. Levanta la mirada de Jesús: ¿y este qué está haciendo aquí? Te vengo a invitar para que te vengas conmigo. Y aquel tuvo que hacer una opción muy difícil. ¿Qué le podía ofrecer a aquel carpintero? Y sin embargo, sintió el deseo de seguirlo, dejó su negocio sucio y lo siguió. Y al poco tiempo no se sintió mal, sino bien.
organizó una cena, invitó a los amigos que eran malos como él para que conocieran a Jesús ahí durante esa cena. Él no sabía predicar en ese tiempo. Más tarde va a ser el gran evangelista Mateo. Pero él en ese tiempo no sabía, el único que se le ocurrió, invitarlos a una cena para que conocieran a Jesús como él lo había conocido y se salvaran también ellos. Vamos a ir al versículo 33. Le dijeron a Jesús: los seguidores de Juan Bautista y de los fariseos ayunan mucho y hacen muchas oraciones, pero tus discípulos siempre comen y beben. Se ve que Pedro y todos ellos llegaron a comer de una vez y todo, y comían y bebían. Y entonces ellos se creían los santos y a todo el mundo le andaban proclamando: nosotros ayunamos 2 veces a la semana, nosotros hacemos esto, hacemos lo otro. Querían que los llamaran santos. Y el Señor les dijo: ¿acaso pueden ustedes hacer ayunar a los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio. Cuando llegue ese día, entonces sí ayunarán. Y aquí lo entendemos lo que el Señor dijo. Ellos acostumbraban, cuando había un casamiento, el novio siempre estaba rodeado de un amigo. Él era el que le manejaba todo, lo llevaba de un lado para otro. Y entonces, mientras el novio, el amigo no va a estar ayunando en ese momento. Como quien dice: mire, yo estoy en esta fiesta con ustedes. Por ahorita no les pido que ayunen, ya les va a tocar ayunar a estos pobres. Sabía la vida dura que les iba a tocar a los apóstoles. Eso fue lo que quiso decir el Señor en este momento. Pasamos entonces al capítulo 6. Un día los apóstoles se ve que no han podido comer por seguir con Jesús, tienen hambre, y mientras van pasando arrancan alguna ramita con granos de trigo y van comiendo en la calle, seguramente Jesús también, y los fariseos que los andaban espiando. Señor, está prohibido cortar las espigas en día sábado. O sea, estaba prohibido cosechar, pues, pero ellos con hambre comer unas espigas. Y el Señor les va a decir: miren, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Déjense de cuentos, ellos no están haciendo ninguna cosa mala. Además les dijo: el Hijo del Hombre, es decir, yo, es el Señor del sábado. Es decir, yo estoy sobre el sábado. Aquellos criticando el Hijo del Hombre, cuando el Señor usa esta expresión, Hijo del Hombre, quiere decir yo. En el Evangelio, cuando se dice el Hijo del Hombre, quiere decir yo, Jesús. Esta expresión la había usado el profeta Daniel en una visión, vio al Mesías y dice: lo vi como hijo de hombre. Entonces el Señor se apropió esta expresión. Cuando usted oiga que en el Evangelio dice el Hijo del Hombre, quiere decir Jesús o yo. Jesús dice: el Hijo del Hombre, yo. El Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. El Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Así es que dejen de estar hablando ustedes. Pero vean cómo los fariseos iban a cosas minuciosas y lo complicaban. Aquellos pobres de unos cuantos granos tenían hambre, no habían comido. Prohibido cosechar el trigo. Y en días así no están cosechando, están sencillamente comiendo algunas cosas. Ellos todo lo alteraban con tal de citar la ley y acusar al otro, pero no se acusaban ellos mismos. Y ahora nos vamos a encontrar aquí en el capítulo 6 que Jesús va a escoger sus primeros discípulos. Dice aquí: por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes los llamó apóstoles. Apóstol quiere decir enviado.
Estos fueron Simón, a quien puso también el nombre de Pedro. Jesús lo llamó Pedro, se llamaba Simón. Pedro suena a piedra. Andrés, su hermano de Simón. Santiago y Juan, hermanos. Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote. O sea, aquí están los 12 nombres, pero resulta que hay nombres repetidos. Hay otro Santiago, aquí está Santiago, el hermano de Juan, y aquí está otro Santiago, hijo de Alfeo, dice. Hay otro Simón, que no es Pedro, sino el celote. Y aquí el que leía esto en aquel tiempo entendía bien. Era como que dijera Simón el guerrillero. Nosotros no lo entendemos. Necesitamos una explicación. Los expertos estudian. Aquí está esto. En aquel tiempo los celotes eran judíos que odiaban a los romanos porque los romanos los estaban dominando. Entonces, característica del celote era que llevaba escondida en su túnica un puñal. Y apenas algún romano aparecía, lo apuñalaba, lo mataba, porque los romanos los estaban dominando. Así es que el Señor llama también a esta especie de guerrillero. También llama a este Simón. Y hay otro Judas también. Uno, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote. Siempre en la lista lo ponen de último, y con razón, porque este sí fue de lo peor. Y uno dice, ¿cómo el Señor lo llamó? Es que el Señor da oportunidad a todos. A todos nos dice, nos da la gracia, y podemos perderla y echarla a perder también. Entonces lo llamó también a él. Vamos a pasar al versículo 20. Dice aquí, Jesús miró a sus discípulos y les dijo, dichosos ustedes los pobres, pues el reino de Dios les pertenece. Dichosos los que ahora tienen hambre, pues quedarán saciados. Dichosos ustedes los que ahora lloran, pues después reirán. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los expulsen, cuando los insulten y cuando los desprecien su nombre como cosa mala por causa del Hijo del Hombre. Alégrense mucho, llénense de gozo en ese día, porque ustedes recibirán gran premio en el cielo. Pues, ¿se acuerdan ustedes de las bienaventuranzas? El Sermón del Monte. Ahora Jesús ya bajó y tiene también sus bienaventuranzas, pero más breves que en el Evangelio de San Mateo. Aquí los pobres de espíritu de Dios es el reino de Dios. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, de santidad. Dichosos cuando los odien por mi causa, o sea, todos los que me siguen a mí, les digo que van a ser dichosos, es decir, bendecidos. Hay de ustedes los que ahora ríen, están satisfechos, a los que los alaban ahora, ¿por qué? Porque el mundo los alaba, pero no Dios. Hay de ustedes, se dejan alabar y van con las consignas del mundo, hay de ustedes, dichosos aquellos. Y esto nos hace preguntarnos, bueno, ¿yo soy de los bienaventurados o de aquellos que dijo el Señor, ay de ustedes? Si seguimos al mundo, el Señor nos dice, ay de ustedes. Pero si seguimos el camino del Señor, Él nos dice, dichosos ustedes. Que así sea para todos nosotros. Amén.